Hola, ¿qué tal? Los saludamos. Esto es Semana. Gracias por acompañarnos en nuestro espacio de opinión de todos los días, de lunes a viernes, con los principales temas y los principales personajes. Aquí estamos emitiendo desde Bogotá, Colombia, a través de semana.com y de todas nuestras redes sociales. Hoy con una invitada especial. Y digo especial porque ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas. Hace algunos días anunciaba en la prensa regional su retiro de la política. Sí, les hablo de Piedad Córdoba. Ustedes la conocieron, aspiró a la presidencia de la República, fue senadora de la República. Creo que no existe en Colombia gente, o por lo menos será muy poquita, la que no haya oído hablar o no conozca de Piedad Córdoba. Hoy la tenemos con nosotros. Piedad, bienvenida a Semana. Vicky, muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme, un saludo muy especial a todos los oyentes y bueno, también quiero expresarte mi solidaridad con lo que ha ocurrido en estos días con tu niño de 8 años, que me parece infame. Piedad, muchas gracias. Déjeme empezar esta entrevista por el plato fuerte, porque hoy la oí en una entrevista con Gustavo Gómez en Caracol Radio y dije, no, yo tengo que tener este personaje hoy, tenemos que tenerlo para la gente de Semana. Déjeme preguntarle por lo que usted está proponiendo y es, yo me voy de la política, dice Piedad Córdoba, pero hombre, que se vayan Petro y que se vaya Uribe. ¿Cómo es la historia, Piedad? A ver, Vicky, yo en el ejercicio electoral de tantos años, que es de lo que me retiro fundamentalmente, pues tuve la posibilidad de hacer una inmensa reflexión sobre lo que uno en un momento determinado puede significar para la política y sobre todo la nuevamente diseñar una política diferente, y por eso yo creo que yo polarizo. Así yo no haya hecho nada malo, yo polarizo. Ya hay un imaginario. Creo que estamos metidos en el país en una sin salida, que es usted se levanta por la mañana y están hablando mal de Petro, Petro hablando mal de Uribe, Uribe hablando mal de Petro, todos los sectores hablando mal del uno, hablando mal del otro, pero no hay un espacio para la verdadera política, no hay un espacio donde se pueda realmente discutir y plantear debates que le sirvan al país, y yo creo que ya coparon el espacio, han llegado a los cargos más altos y dignidades más altas que el país les puede conferir, y yo pienso que no es retirarse del debate, de la controversia de las ideas, de la posibilidad de opinar sobre temas importantes, pero sí hacernos a un lado para que realmente fluyan posibilidades y personas que se salgan de este esquema de combatientes, porque ya no somos ni hermanos ni nada de eso, ni combatientes sino combatientes. Entonces yo creo que eso es así. Mira, ayer vinieron aquí a Medellín, yo estoy en Medellín, y vinieron unos amigos pues muy queridos de toda la vida a proponerme que, como supuestamente, lo digo con todo respeto, el gobernador de Antioquia está en una situación complicada y se pueden presentar nuevas elecciones, a que yo presentara mi nombre a la gobernación de Antioquia. Y yo le dije, están locos, no, ni riesgos. Primero me parece una falta de respeto ponerme yo ahora como a brincar encima de lo que pueda significar Aníbal Gaviria. Y segundo, realmente yo no estoy interesada, porque creo que aquí hay gente joven, hay gente muy buena, hay gente con mucha experiencia, que si se da eso, pues puede aspirar. Pero yo tomé una decisión de retirarme de todo electoral y no voy a caer en esa trampa. Me gustaría entrar a profundizar en ese retírese Petro, retírese Uribe. Empecemos por Álvaro Uribe. ¿Por qué debería retirarse Álvaro Uribe? Piedad, ¿cuál es su visión sobre esto? ¿Cuál es la reflexión que usted ha hecho, no solo con usted, sino de cara a estos dos personajes? ¿Por qué debería retirarse Uribe? A ver, Vicky, yo creo que con mucho respeto, no compartimos absolutamente nada de sus ideas. Yo al presidente Uribe lo conozco hace 40 años desde Antioquia. Yo creo que ya cuando estuvo en la presidencia hizo cosas que pues para él son importantes, para muchos de nosotros no, por el tema de la seguridad democrática, pero el espacio de la política, del debate, de la controversia no puede simplemente resumirse en Álvaro Uribe y en Gustavo Petro. Yo creo que todo eso que ha venido saliendo contra él, yo siempre he dicho, hombre, eso dejémoselo a la justicia verá cómo
de qué manera actúa, de qué manera falla en derecho, no en querencias o en malquerencias. Yo creo que el expresidente Uribe le legó al país una serie de actos, de decisiones, de conductas que muchos sectores apoyan, otros no, y por lo tanto yo creo que dedicarse a escribir, dedicarse a opinar, dedicarse a la vida del país no es malo, o sea, eso también es muy importante, porque el país necesita pensadores y pensadoras, no solamente que sean de la derecha o de movimientos alternativos, sino en general como un ejercicio ciudadano. ¿Cómo se imagina usted, Piedad Córdoba, el país sin Álvaro Uribe? Sin Álvaro Uribe activo en la política, ¿no? Que es lo que está pidiendo Piedad Córdoba. Sí, en la política electoral yo me lo imagino más tranquilo realmente. Me lo imagino más tranquilo porque, por ejemplo, nosotros con esta pandemia, la debacle social que va a resultar de esto va a ser estruendosa, dificilísima. El país tiene que pensar si sigue con las políticas neoliberales que lo han sumido en la miseria, que acabaron con la industria nacional, o si realmente se enmarca en un ring de boxeo. Y por eso yo creo que sería muy, muy, como dijera yo, muy tranquilo, como un aire fresco, saber que ya no estamos pendientes de lo que supuestamente se insultan o se dicen. Es más, aquí deberían de tener de himno nacional una canción que canta Celia Cruz, que es muy vieja, que es muy, muy chévere, que dice: Tongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé, bueno, todo lo que dice eso, y a eso hemos resumido el país. El país no se acaba ni en Petro ni en Gustavo, perdón, ni en Petro ni en Uribe. Usted habla de los procesos judiciales, que para nadie es un secreto, que está enfrentando el expresidente Álvaro Uribe. Y usted lo que dice es que se fallen en derecho y no en malquerencias. ¿Qué quiere decir con eso? A ver, yo creo que hay muchas investigaciones muy contundentes en algunos casos en el tema probatorio, pero lo que uno tiene que pedir al país, mire, yo creo que el bien más importante de una sociedad es la justicia, y por esa misma razón la justicia tiene que actuar con independencia, tiene que actuar con sobriedad, tiene que actuar sin rimbombancias, tiene que actuar fundamentalmente en lo que significa precisamente la justicia. Yo digo, lo están juzgando, lo están investigando, y simplemente no para él, para todo el mundo. Yo creo que es fundamental la posibilidad de tener todas las garantías en un proceso. Entre otras cosas, Piedad, metiéndonos en este tema de Uribe, ¿cuál es el análisis que hace usted, Piedad, de lo que deja Uribe, o qué legado deja Uribe? ¿Cuál es el legado de Uribe? ¿Para bien o para mal? El legado. A ver, Vicky, yo creo que tal vez el legado es algo que él mismo no sopesa, y es el hecho de que había que acabar la guerra, de que había que buscar la paz, pero pues él la buscó de una manera que muchos no compartimos. Puso sobre el tapete una discusión muy, muy pugnante, muy espinosa, precisamente, que era la presencia y la combatividad o la lucha armada de las FARC. Él, independientemente de que sea consciente o no, de todas maneras nos puso a un lado a un grupo de personas, de gente de la sociedad civil, a apuntarle a la paz, porque realmente quedan en su estela cosas que muy lamentables, como por ejemplo el caso de los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales, la pugnacidad y la intolerancia muchas veces en sus posturas, y lo digo porque yo fui víctima de eso, y sin embargo creo que si se aparta tanto él como peso de este proceso, de este ring de boxeo, en lo que han convertido el imaginario y sobre todo la posibilidad de mirar más allá, sería muy importante para el país. No lo digo con actuaciones o diría yo con querencias de tipo personal, no lo digo en ese sentido. Reconozco en Petro una persona importante, una persona que no puede quejarse de que le ha ido mal en la política. Llegó al Congreso en la misma época que yo llegué, fue diplomático del gobierno de Pastrana, llegó y fue senador, luego alcalde, y aspiró a la presidencia con una votación importantísima, que yo no creo que le pertenezca a él solamente. Era mucha gente buscando que no llegara el candidato de Álvaro Uribe. Piedad, ¿usted considera que el uribismo sigue siendo fuerte
o se está acabando? Porque incluso recuerde lo que dijo hace pocos días Sergio Fajardo, dice que no van a volver al poder. A ver, yo creo que sí hay una disminución considerable en la opinión, esa opinión que muchas veces uno no puede tocar, que no es tan tangible, pero que hay una disminución, la hay, precisamente por todos los tipos de escándalos que se han propiciado, que se han dado, y porque realmente yo creo que uno llega a su nivel de incompetencia, y en este caso no creo que el uribismo pueda avanzar de la misma manera que ha avanzado en otros espacios. Ahora, yo creo que lo que uno tiene que lograr es resignificar la política, hacer una política que le sirva al país, hablar menos y actuar más, y fundamentalmente lograr que la política sea compaginada con la vida cotidiana de la gente, y eso nos permite amar mucho más el país. No quiero ponerle un punto final al tema Uribe, pero quiero centrarla en Gustavo Petro. Usted también le hace este llamado de que se retire a Gustavo Petro, pero hay una gran diferencia entre Álvaro Uribe y Gustavo Petro, y es que Álvaro Uribe, pues además de todas las posiciones que ha ocupado a lo largo de su carrera política, ha sido presidente de la República, incluso se pudo reelegir y pues ha mantenido a través de su movimiento político, como usted lo quiera llamar, la presidencia en el 2010, luego pues con ese problema de Santos uno descuenta ese tema del 2014, pero en el 2018 recupera Uribe la presidencia con Iván Duque. La diferencia es que Gustavo Petro está caminando porque quiere ser presidente. ¿Cómo le puede decir usted a una persona como Gustavo Petro, Piedad, que se retire cuando lo que sueña es ser presidente de Colombia? A ver, es que el sueño de la presidencia no es un sueño personal. Yo creo que el sueño de la presidencia, y en un momento determinado, es realmente buscar lo que más le convenga al país. Petro es una persona inteligente, es un tipo brillante, pero es una persona que piensa más como en lo que él cree y en lo que él quiere, y mucho menos en lo que requiere el país. Yo lo que digo es que somos personas que polarizamos, que no dejamos transitar un debate diferente. En los movimientos alternativos tiene que surgir personas que no tienen que ser de 20 años ni de 30 años, personas que pueden tener la edad que tengan, pero que piensan en el país sin egoísmos, sin vindictas, sin venganzas, sin el afán de uno no puede centrar la presidencia del país única y exclusivamente centrado en atacar al expresidente Uribe y a su grupo de personas que, entre otras cosas, también hacen muchísimo daño porque no hablan en beneficio del país, sino en la manera como nos desquitamos de esto que dijo Petro, de esto que dijo Piedad Córdoba. Por eso yo creo que es muy importante dar un paso al lado y dejar que todo esto transite por un sendero de colectividad, por un sendero sobre todo de tranquilidad y de conciencia. El país está muy mal, el país va a quedar muy mal una vez pase todo esto de la pandemia, y esos son los temas en los que nos tenemos que centrar y no en las personas. ¿Usted cree que Gustavo Petro será presidente de Colombia? A ver, yo no hago futurología política, pero pero lo que considere con todo lo que ha visto. Yo lo veo en medio de toda esta discusión, inclusive de gente que está en sectores alternativos muy cansados de esa forma de hacer política también. Yo pues no puedo decir que no sea presidente porque a mí no me gusta, pues, pero yo no lo veo tan fácil. ¿Usted cree que la tiene difícil? Digamos que los analistas miran lo que está pasando, miran la situación, miran lo activo que es Gustavo Petro y piensan que esta es su gran oportunidad. Sí, yo creo que tiene mucho que ver con el marketing político y electoral. Muchas veces nosotros no sabemos, por ejemplo, en temas tan claros, tan concretos, como el tema del coronavirus, como el tema de la debacle económica del país, y no se habla de eso, sino que se habla de Matarife, del expresidente Uribe, de la señora Cabal, de Paloma Valencia, y no se habla de nada más. Entonces yo creo que el país está muy cansado. Mire, Vicky, cuando uno ha tenido la posibilidad de recorrer el país de a pie, de hablar con mucha gente, y sobre todo ahora que yo no estoy en el campo electoral para absolutamente nada,
puede uno hablar con más tranquilidad y escuchar con más tranquilidad y con más conciencia lo que quiere la gente. Y yo creo que la gente no quiere eso del ring de boxeo, no quiere, como dice Rubén Blades, se vende un país portátil. Yo creo que lo que la gente quiere es que se le resuelvan los temas, que se le resuelvan los asuntos, y muchas veces la gente se vuelve autista cuando entran al escenario personajes que lo que hacen es controvertir realmente y no ayudar a una construcción de país. Piedad, con todo eso que usted nos está diciendo, ¿qué cree usted? ¿Quién le hace más daño al país, Petro o Uribe? No, yo creo que le hacemos daño igualmente todos en la medida en que, vuelvo y le reitero, todo se resume. El sumum de todo es, como te dijera yo, propuestas que van en contra de la persona y no propuestas que van en contra de lo que se propone. En ese orden de ideas, si se sigue en ese ring de boxeo, los dos igualmente le hacen daño al país. Piedad, ¿qué no le gusta del proyecto político, del modelo de país que propone Gustavo Petro? ¿Y qué no le gusta de ese modelo de país que ha promovido durante pues ya más de 2 décadas Álvaro Uribe? A ver, Vicky, yo creo que no simplemente que le guste a uno, sino que realmente propicie cambios que requiere el país. Mire, yo creo que una de las pérdidas más grandes para la democracia de esta Colombia fue el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Y yo decía esta mañana, de una manera un poco superficial, no profunda, de que el pacto de punto fijo de liberales y conservadores le dio la posibilidad de que surgiera una repartición del poder en el país y no realmente acabar con esa violencia y esa guerra que se veía. El daño más grande que creo que se le hizo a la democracia fue el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que proponía cosas que hoy tienen total vigencia y que son importantes y que este país jamás ha hecho por lo posible por darle a la comunidad, a la sociedad colombiana, el conocimiento de lo que proponía una persona que ha sido inmanente en el tiempo. De igual manera le digo lo siguiente, Álvaro Gómez Hurtado, asesinado, proponía cosas muy interesantes, muy importantes, que tenían que ver en qué nos podíamos poner de acuerdo y en qué no nos podíamos poner de acuerdo. Y en ese orden de ideas yo creo que Gustavo Petro ha propuesto cosas importantes, interesantes, no lo puedo negar, pero esos planteamientos que son significativos para la transformación del país los ha dejado a un lado por meterse en el ring de boxeo, y eso es lo que desdibuja realmente lo que la gente quisiera saber de país. Piedad, quisiera concentrarme en un punto específico, en un episodio de Gustavo Petro, y es el que produjo hace pocos días, cuando él le propone al país una desobediencia civil, no pagar impuestos, los recibos y demás. ¿Qué opina usted de este punto en específico de la propuesta de Gustavo Petro? A ver, yo no estoy de acuerdo con eso. Obviamente que las instituciones seguramente no están hechas para una amplitud democrática, para una participación, para una representación, pero pues yo no veo cómo la gente en este momento va a hacer caso omiso. Si yo no pago la luz, me la cortan. Si yo no pago los impuestos, me embargan. O sea, que aquí no hay una conciencia política tan clara, porque es que el analfabetismo político de este país es demasiado grande, demasiado, porque hemos estado asignados por esa guerra, por la violencia, por esos pactos que se hicieron entre liberales y conservadores, y no realmente por lo que se quiere del país. Por lo tanto, yo pienso que hoy la sociedad está exigiendo otro tipo de política, y una política que, vuelvo y reitero, se parezca más a la vida de la gente. Piedad, muchos podrían... ¿Cómo llega usted a esa conclusión de que son Petro y Uribe, siendo que ellos están tan distantes ideológicamente? ¿Qué es lo que hay en común entre ellos que la hace a usted hacer esa reflexión? ¿Qué hay en común? Porque son distintos. Sí, son distintos, pero ambos quieren manejar el poder, ambos quieren tener el poder. El presidente Uribe se resiste a dejarlo, se resiste a entender que a uno se le va el aroma, que se resiste a pensar que más allá de las adjetivaciones, lo que significa una confrontación permanente, hay un país que está esperando soluciones, Vicky. Esto lo ha desnudado la pandemia, o sea,
la débil infraestructura, no solamente sanitaria, sino la incapacidad de hacer respuesta a situaciones tan delicadas como el sector informal, que en esta pandemia pues la gente debe haber una situación de hambre brutal en Colombia, pero que eso no se habla, porque es que, vuelvo y le reitero, todos los días lo mismo, y lo mismo es hablar contra él o hablar contra Petro. Y yo creo que son personas que son muy distantes, pero que se parecen en la tosudez en mantenerse en un discurso. ¿Y por qué cree que se resiste? ¿Por qué, Piedad? Yo creo que se resisten porque muchos buscamos el poder no para hacer, sino para hacer. Y yo a veces siento que ellos lo tienen es para hacer y no para hacer. ¿Qué quiere decir eso de que lo quieren para hacer? ¿Para hacer qué? ¿Los líderes? Para ser ellos, para ser los líderes, para una política caudillista, donde realmente no es fundamentalmente el discurso. Mire, le voy a poner un ejemplo bien sencillo. Yo amo a Cuba por muchas razones, por el apoyo que le ha dado a Colombia permanentemente en la búsqueda de la paz. Pero usted ve al presidente Díaz-Canel hablar y usted siente que está hablando en nombre de un país, en nombre de un pueblo, en nombre de una comunidad y no en lo que significa la vanidad personal. Lo conozco personalmente, he tenido oportunidad de hablar con él y uno siente que ahí hay un trafegar diferente. Usted puede ir a Santiago de Cuba y usted encuentra dirigentes del partido importantes, serios, y no están en la figuración. Aquí en Colombia es más la figuración. Y en ello, por ejemplo, decía un politólogo, Sanín Tobón, que es fundamental que aquí en Colombia es más importante ver la figura y no, es decir, la forma y no el fondo. Y por eso yo creo que es más importante el hacer, hablar menos y hacer más. Y sobre todo, parecerse a la cotidianidad de la gente, que es lo que no pasa en este país. Para ir a otro tema, Piedad, lo mejor y lo peor de Uribe y lo mejor y lo peor de Petro. A ver, lo mejor de Petro es que de todas maneras se ha mantenido en el tiempo. Yo creo que Petro no es consciente de lo bien que le ha ido en la política. A veces siento que es una víctima permanente y eso no es así. Y sobre todo cuando últimamente, en la última elección, vuelvo y reitero, no solamente por él, sino por el afán de mucha gente de oponerse a que ganara la propuesta de Uribe, votaron. Y eso tiene que ser un hecho, no que me valga a mí para volverme soberbia, para decir que soy yo, sino para pensar y poner el oído en la tierra. Yo creo que lo mal es dejarse desquiciar, dejarse mover la lengua y sobre todo en una actitud muy confrontacional, que digo lo mismo para el presidente Uribe. Yo creo que el presidente Uribe vive a la defensiva, está permanentemente viendo cómo reacciona y no la capacidad que tiene él de mover opinión. O sea, aquí tiene que ser muy bobo para creer que Uribe no tiene apoyos. Los tiene y los tiene en las regiones, porque a la gente le queda todavía el trasunto de lo que significó la guerra, de las violaciones de derechos humanos, y le reconozco a él que pues es capaz de mantenerse ahí, pero también le desconozco el hecho de que no quiera ya hacerse a un lado para que la política fluya. Piedad, y no pierda de vista lo que dijo Gustavo Petro en estos días, que él fue el que ganó las elecciones y que el gobierno de Iván Duque es ilegítimo. A ver, yo creo que mejor dicho, son frases para la galería. Obviamente que el tema de la línea política pues, lo deja a uno estupefacto, uno no va a decir que no, pero las elecciones se ganan en las urnas. Si hay trampas se tienen que demostrar, no solamente acelerar un discurso para que mucha gente que está en contra de lo que hoy hay, de lo que ha significado Uribe, pues se posicione más, sino que creo que en ese orden de ideas uno tiene que respetar unas instituciones que seguramente no compartimos, pero eso fue el resultado de la elección, que yo diría que de alguna manera se tiene que tener en cuenta, pero fundamentalmente yo creo que ahondar en la compra de votos, en lo que significó la elección de Duque, también significa tener pruebas.
¿Y le preocupa, Piedad, el episodio de Gustavo Petro con las bolsas? Eso que fue tan denunciado y que pues está en manos de la Corte Suprema de Justicia, las bolsas con billete. Sí, es un episodio muy desagradable, muy, ¿cómo te dijera yo? Porque la opinión pública no se imagina a Petro contando plata de billetes que le hayan entregado para financiar o no su campaña. Es una situación que se ha sabido aprovechar mucho por parte de la oposición, pero que realmente no debió ocurrir. Piedad, déjeme ir a otro punto. ¿Qué la desilusionó de la política? ¿O por qué se va de la política? ¿Por qué dijo hasta aquí voy a poner un punto y ya, chao, me voy, hago análisis, acepto entrevistas, voy a foros, participo con mi opinión, pero me retiro de la política? ¿Qué la desilusionó? A ver, Vicky, yo a partir de mi ejercicio electoral en la campaña del 2018, comprendí que hacer política en este país para una mujer como yo, afro, luchadora incansable por la paz, es muy difícil debido a problemas estructurales de participación y reconocimiento. Yo, por ejemplo, me ponía a pensar en la campaña de prestigio de tantos años que contra mí fue tan fuerte que ganó más esa campaña que las propuestas de país. Cerró posibilidades de alianzas, cerró posibilidades de reconocimiento. Y tengo una profunda decepción de procesos, de personas que se han autoproclamado alternativas diferentes al poder, ya establecido, y resultan ser igual de convenientes y utilitaristas porque pensaron más en las estratagemas electorales que obviamente en la reciprocidad, la solidaridad y los principios. Yo renuncio a esta forma de hacer política porque estos años fuera del escenario me han demostrado que es urgente, como dije ahora, hablar menos, hacer más, y también que se necesitan mejores tácticas alejadas de lo que son cálculos electorales, Vicky. Por eso decido partir de lo anterior, pues de ese tipo de política, reinventándome, construyendo nuevos debates, forjando una política que se parezca más a la vida de la gente, como lo he dicho, y que nos permita amar mucho más a este país. Es más, lo que digo yo es que el ejercicio de la política, como debe ser, es casi que una misión. Y aquí es más que una misión, aquí se ha convertido en negocios, no realmente en lo que le preocupa a la gente. Yo le garantizo que mucha gente, la que está en el Senado, nunca ha ido al Amazonas, jamás ha ido al Putumayo, jamás ha ido al Guainía, y son espacios de la territorialidad del país con personas que han vivido ahí durante muchos años, que son desconocidas. Por ejemplo, cuando yo estuve en el Guainía y cuando estuve en el Amazonas, a mí me llamaba mucho la atención, o más que llamarme la atención, me ponía yo a pensar que una persona se enferma grave y no hay hospital. Pero si se quiere ir, que lo lleven rápido a Bogotá, tiene que pagar 800.000 pesos por un pasaje, lo que es absolutamente vulgar y descarado. Entonces, son las cosas que realmente no se hacen y que nos desligan la política de la gente. Piedad, digamos que la carrera política, sin duda alguna, para usted tuvo momentos buenos, también tuvo sinsabores. Quisiera que nos dijera de qué se asqueó de la política, de esas cosas que usted vio en la política que producen asco. A ver, Vicky, yo he sido liberal, soy liberal gaitanista. A mí me empezó a decepcionar mucho que, por ejemplo, en el año 2002, si no estoy mal, se hizo una elección para definir cuál era la dirección del Partido Liberal. Yo jamás me imaginé, esto fue una votación directa, que yo le pudiera ganar a personajes como Juan Fernando Cristo, que le ganara a personajes tan importantes como el mismo Luis Guillermo Vélez en su momento, como Juan Manuel López. Yo llegué allá simplemente con mi aspiración, con una carga que significaba mis debates en el Congreso, mi honestidad en la política, y les gané de lejos. Y cuando se tenía que tomar la decisión que yo fuera realmente la presidenta del partido, me ponen al lado una persona que, como quien dice, la vamos a controlar, que finalmente no terminó siendo así, porque habían elecciones y ellos se dedicaron más a su feudo electoral que a lanzar el partido como una propuesta como tal. Me asqueó la forma como se unieron para tumbarme de la presidencia, me asqueó la forma como desconocían otras posibilidades dentro del partido. Yo me acuerdo que en esa época en que yo estuve al frente, pude lograr que la USO volviera,
que la Asociación de Usuarios Campesinos volvieran al partido. Fue muy importante todo el debate por la inclusión de los jóvenes y las mujeres y homosexuales, y eso, en lugar de dispararme, lo que hizo fue, como quien dice, yo era lo peor de Colombia y yo llevaba el Partido Liberal para el comunismo, cuando no era cierto. Yo lo que pretendía hacer era lograr una compaginidad del partido con la gente. Me asqueó, por ejemplo, ver gente con la que uno trabajaba, con la que uno veía hacer cosas importantes y que luego todos terminaban haciendo acuerdos, pactos. Yo en mi libro tengo muchas cosas que contar, Vicky, de cómo logré llegar a la Comisión Tercera, una comisión tan difícil. Yo no sé cómo llegué, pero mis debates al interior eran muy diferentes. O sea, me asqueó cómo, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Paz no tenían ninguna significación. Cuando llego yo, la resignifico, y lo tengo que decir sin modestia, pero inmediatamente se meten personas como quien dice, a esta hay que atajarla, no hay que dejarla hacer absolutamente nada. Y sobre todo, Vicky, que a mí me desagradan mucho las mentiras, me desagrada mucho ver cómo realmente en el fondo no hay acuerdos. Mire, yo me ponía a pensar, y no voy a decir el nombre porque creo que está más bravo conmigo que un diablo, pero personas que a mí me atacaron por la decisión de buscar la paz se tenía que buscar con actores armados, no solamente con los amigos de uno, y a mí me atacaron de qué manera, pero ahora los veo marchando con la FARC, los veo en reuniones, los veo reunidos con Lucho Garzón, a quien ellos en su momento atacaron porque supuestamente era de izquierda. Entonces, ese vaivén, ese baile a mí no me gusta. Yo creo que eso fue lo que me fue asqueando, la imposibilidad de sacar las cosas adelante. Yo decía esta mañana, Vicky, que yo al partido le fui muy fiel. Yo al partido le trabajé con todas las ganas y con toda la posibilidad que tuviera de creer, porque yo creo en los partidos, yo creía en el Partido Liberal, pero el Partido Liberal se volvió en una bandería para hacer negocios, para conseguir puestos. Cuando se hizo la reforma de los estatutos, que entró tanta gente, lo que hicieron fue reversarla porque perdían el poder los parlamentarios y los jefes políticos. Entonces, esa frustración permanente de no poder hacer nada, de perder todos los debates, de darme cuenta que por debajo habían otro tipo de acuerdos. Cuando yo denuncié el paramilitarismo en la política, muchos de mis compañeros que fueron sancionados por paramilitarismo se fueron en contra mía, pero de la peor manera, pues. Y me da mucha lástima ver la decadencia total del partido como instrumento, más no de mucha gente que sigue creyendo en el Partido Liberal. Queda a lo largo de toda su carrera, pues a usted también le hicieron muchos señalamientos. Tal vez, ¿qué fue lo que más le dolió? Bueno, a mí me decía alguien que el tema del racismo, que la forma como me insultaban por ser afrodescendiente. Pero, ¿sabes qué? Me dejó muy triste y muy decepcionada. Porque es que a mí 2 veces me sacaron del Senado. Una fue un reconteo de votos, que eso no lo cree nadie, después de 3 años, y salgo yo del Senado. Pero lo que más me dolió, lo que más realmente me aplastó, aunque no lo demostré, fue cuando yo veo que en la votación para que se adoptara la decisión de el señor Ordóñez en el Congreso, ver yo cómo quienes querían puestos en la Procuraduría se levantaban casi rasgándose las vestiduras, porque ese demonio azul que era Piedad Córdoba tenía que salir del Congreso, y voltear a ver yo a mis compañeros de bancada y darme cuenta que todos se habían ido y me habían dejado sola. Ese fue un episodio muy, muy triste para mí, pero hubo otro episodio también que a mí me dolió muchísimo, que fue cuando yo hice el debate del paramilitarismo, que yo fui la que empecé cuando no se podía hablar de eso, y hago un debate muy fuerte con pruebas contundentes. Le pido a algunos sectores de los alternativos que me acompañaran, que no me dejaran sola. Ver partir a mí del recinto del Senado a Carlos Gaviria para mí fue muy triste, y luego ver que se fue todo el mundo y me quedé yo con Gerardo Jumí, un dirigente indígena muy querido, que fue el único que se quedó acompañándome en un debate tan tenaz como este. Y después, dice usted, se rasgan las vestiduras. Piedad, de hecho, a usted la señalaron de todo, ¿no? La han señalado
de muchas cosas. En su momento, usted incluso en otras entrevistas que hemos tenido, usted nos ha dicho, mire, yo no tengo hoy ninguna relación con las FARC, cuando el país, pues, la noticia que tenía en su momento era que usted ayudaba a estas liberaciones y demás. La señalaron de hacer parte de las FARC, la señalaron de todo, la han señalado muchas cosas. Hoy están mencionándole a Alex Saab. Sí, claro, yo creo, Vicky, que tú tienes una razón de ser. Mire, yo soy una figura pública, no solamente en Colombia, sino en toda la región. Es mucho más fácil pegarse del nombre de Piedad Córdoba para resaltar lo que pueda significar o no el hecho de que Alex Saab sea una persona que sea del gobierno venezolano. Yo no me niego, Vicky, yo creo que uno en la vida tiene que ser claro. Yo a Alex Saab lo conocí en la campaña última de CEPA en Barranquilla, en un almuerzo donde estuvo toda su familia, un papá muy distinguido y además una persona que durante muchísimos años, trabajó por Palestina, por lograr, obviamente, revertir todo lo que pasaba allá. Lo conocí ahí, luego estuve también en un almuerzo con él, pero eso no significa que yo tenga negocios, ni contratos, ni convenios. Yo no tengo absolutamente nada que ver en eso. Es más, si yo tuviera algo que ver en eso, yo no sé yo qué estaría haciendo en este momento por el desespero y sobre todo que hubiera sido yo la que hubiera tomado la decisión en un momento determinado de que en Venezuela con él se hicieran Y o Z cosas. Yo no tengo idea de eso, pero no puedo decir que no lo conozco por bajarme por las orejas del caballo. Sí lo conozco, sí lo conocí, pero sus relaciones comerciales y diplomáticas o de negocios con Venezuela, de eso no tengo ni la menor idea. Pero yo quiero insistirle porque ese punto me parece muy importante y le reitero, ¿usted en algún momento tuvo negocios con Alex Saab o algún miembro de su familia o personas cercanas a usted? No, contundentemente no. Y le voy a decir una cosa más, yo me quedo tan sorprendida, pues, o sea, es que no logro pensar que una persona sea capaz de inventarse cosas para hacerle daño a otra. Yo nunca, ni mis hijos, ni yo, y ahí están, yo no tengo sino una cuentica en el Banco Popular y una cuentica en el Banco Bilbao Vizcaya, del BBVA, no, mis hijos tampoco, nosotros hemos tenido negocios toda la vida, la gente que en Medellín me conoce sabe qué era la Tambora, que era un sitio de salsa extraordinario donde iba toda la intelectualidad antioqueña y muchas otras cosas que hicimos. Es más, yo fui la que introduje el marisco en Medellín cuando la gente no sabía que era un ceviche, que era una sopa de pescado con coco, delicioso. Pero yo no he tenido, de verdad se lo digo con toda franqueza, no he tenido nunca ningún negocio, ni mis hijos, ni personas cercanas. Es más, yo me aterro también de que mencionen a un señor que Álvaro Pulido, y juro que es este sobrino mío, y en mi familia no hay nadie de apellido Pulido o Rubio, como se quiera llamar. Yo no lo conozco, nunca en mi vida lo he visto, nunca me he tropezado con él. Si me hubiera tropezado con él, hubiera dicho, no, yo lo voy a entrar para... Yo no sé quién es esa gente, como no puedo negar que conozco a Alex. Piedad, usted dice que conoce a Alex Saab, ¿y qué piensa cuando salen esas noticias internacionales, él capturado con fines de extradición y que lo señalan de ser el principal testaferro de Nicolás Maduro? A ver, yo pienso que pues yo todo lo que ha salido, yo pues no me atrevo a decir que eso es cierto porque yo no sé. El papel puede con todo. Yo conozco a Nicolás Maduro y lo conocí antes de que fuera presidente de la República en una relación de amistad muy cercana. Yo puedo decir que le gusta a Nicolás, le gusta la salsa, toca el piano, toca tambor, le fascina la comida tradicional, es dicharachero, es de buen humor, es muy cercano. Entonces yo no me imagino al presidente Maduro haciendo negocios, robándose el país. Yo no me lo imagino, y vuelvo y le reitero, no tengo la menor idea cuáles eran realmente las funciones o las competencias de Alex Saab, porque yo no estoy cercana a nada de eso. O sea, no, yo voy a Venezuela, al trabajo político que hacemos, que para mí es apasionante, pero de ahí para allá yo no voy allá ni a hacer negocios, ni a ver con quién me encuentro. No, yo por eso estoy tranquila, porque yo realmente no tengo nada que ver en eso. Pero es que lo habíamos hablado también en otra entrevista, Piedad. De usted dijeron que hasta era novia de Chávez, ¿se acuerda?
novia de Chávez. Bueno, yo en mis memorias puedo decir unas cositas picanticas. ¿Sí? Pero que si tienen que ver con amoríos con Chávez, no. No tuve amoríos con él. Era un encantador de serpientes. ¿Le coqueteaba? Era a mí y a las mujeres en general. ¿Cómo coqueteaba pero Hugo Chávez? Espérese, Piedad. ¿Cómo le coqueteaba Hugo Chávez? Sí, todo lo digo, todo se lo sabe. Pero lo que le puedo decir es que era muy galante, o sea, es una persona muy cortés, o sea, y las mujeres como que hemos perdido eso, de que le abran a uno la puerta, de que le digan está bien, está contenta, tal cosa, tal otra, por una desviación de lo que significa el feminismo. Pero yo no fui novia de él, en absoluto, por una razón además muy sencilla, Vicky, porque es que yo hacía era política, yo no estaba buscando amoríos y a través de eso lograr cosas que me beneficiaran. Es más, yo también fui muy amiga del comandante Fidel, yo me reunía con él a hablar cosas muy importantes, y por ejemplo, si Chávez y Fidel se reunían, nadie decía que eran novios, estaban hablando de política, pero si yo me reúno con Chávez y con Fidel, yo soy la moza de ellos, no, tampoco. Es que esa es la típica de cómo miden a las mujeres, porque es imposible decir esta mujer está a la altura o piensa o es inteligente, sino es gorda, fea, vieja, usted ya sabe la de la P, ¿no? Y para allá bruta, ya. No, pero además de eso le quiero contar, yo pues hace ya algún tiempo no hablo con el presidente Maduro. Yo estuve muy enferma el año pasado y eso me retiró mucho de muchas actividades. Lo vi en el Foro de Sao Paulo en La Habana, recién salida yo de la clínica, nos saludamos, un saludo de mano de lejos, pero pues obviamente no he vuelto a hablar con él. Pero no puedo olvidar lo que hizo por la paz, lo que hizo por toda la gente, a pesar de que nos quitaron la mediación, por su condición humana, que obviamente pues está muy signada por proyectos políticos diferentes. Me queda debiendo todos esos daticos picantes. No, mi amor, se los quedo debiendo, nos los va a ver en el libro. Usted no es la única que escribe y salen esos libros, carajo, como pan caliente, no, yo también. Piedad, hablemos del gobierno actual, hablemos del gobierno del presidente Duque. ¿Cómo está viendo usted el gobierno del presidente Iván Duque? A veces yo me pregunto si hay gobierno realmente. Le ha tocado, obviamente en este momento, bailar con la más fea. Me parece que se centra en temas que debería lograr trascender. Yo al principio, cuando yo no voté por nadie en la segunda vuelta, yo voté en blanco. Pero cuando él gana, yo digo, bueno, tenemos un compás de espera para ver qué va a hacer, cómo lo va a hacer. Yo creo realmente que tenemos un desgobierno total. Creo que una de las cosas en las que no se debió haber montado, pero que obviamente tiene que ver con el hecho de que ellos ganaron el plebiscito, es desbarrancar el acuerdo de paz. Eso no está bien. No ha sido capaz de enfrentar el asesinato de tantos líderes sociales y lideresas excombatientes, pero fundamentalmente una actitud dirigida a acabar con el acuerdo de paz, y me parece que eso no está bien. Me parece que no está bien que como que mire o le auscultan qué le gusta ir a la gente y se monta en eso, y no cómo realmente está planteando cosas para salir de esta pandemia. ¿Usted no cree, Vicky, que es muy doloroso uno ver a Carlos Sazón cerrar los restaurantes? Obviamente que todo el mundo no vaya, pero le quiero contar, y no soy defensora de oficio de él. Carlos Sazón le compraba los palitos a campesinos del Putumayo, ya no se va a poder. Entonces eso es una degradación en escala, es decir, una situación de mucha preocupación, que no solamente concierne al poder político como tal, sino a los empresarios también. Por eso yo creo que no lo ha hecho bien frente a la pandemia, improvisa demasiado. Aquí nos llegaron los tapabocas que era necesario, que hay mucha gente que no tiene con qué comprar eso. Ayer le estaba preguntando yo a mi hija Natalia, que tenía un tapabocas muy bonito, ¿quién te lo hizo? Me lo hizo fulana de tal, ¿cuánto vale? 40,000 pesos. ¿Quién va a tener para comprar uno siquiera de 15,000? Porque la gente está muy mal económicamente, Vicky, y eso es lo que a mí me desespera. Piedad, quiero preguntarle sobre la serie de Matarife.
No sé si usted la haya visto, pero pues ya sabe que pues eso está en las redes sociales. Esa modalidad, ¿qué reflexión le generan a usted? Pues a usted le va a parecer raro, yo no he visto nunca, no he visto ni un solo capítulo de ellos. Pero ¿sabe de qué le estoy hablando? Claro, totalmente, claro, estoy totalmente informada. Yo no sé, hermano, es como una recopilación de todo lo que ha pasado y lo que se ha dado en el país a partir de la presidencia del expresidente Uribe. Yo creo que para mucha gente puede ser tener conocimiento de cosas que no se sabían, pero yo creo que una serie tiene que dejar enseñanzas positivas, tiene que significarle al país lo que no debe ser, lo que no se puede volver a repetir. Desde esa perspectiva la miro yo. Si es una serie para simplemente perseguir a una persona, no le veo validez, pero creo entender y quiero entender de que ha sido rigurosos en la información y que es una manera de decirle al país de qué forma y de qué manera se ha gobernado en Colombia. Piedad, sin embargo, quisiera preguntarle si le gusta la modalidad, digamos. ¿Es libertad de expresión o esto puede traer pues una modalidad de desprestigio para las personas? No pensemos en Uribe, ni pensemos en las personas que allí están mencionados. Hoy ellos son las personas mencionadas allí, pero mañana al creador de Matarife se le podría ocurrir hacer algo así con Piedad Córdoba, con Duque, con Pepito Pérez, con el que sea. ¿Es una buena modalidad? A ver, Vicky, yo le cuento lo siguiente. A mí un día, hablando con Germán Vargas, y no hace mucho, hace muy poquito, por un tema que tenía que ver con la paz, él me dijo, ¿usted vio la película o el documental que hicieron contra Chávez? Yo le dije, no, hermano, yo no vi eso. Y me dijo, pues vale la pena que lo vea y que demande o que denuncie, porque ahí hay un personaje exactamente igual a usted, que lo presentan como una persona que no hace sino negocios, que la relación iba mucho más allá y eso hace mucho daño. Yo pienso que un documental tiene que ser objetivo, tiene que ser serio y no simplemente centrarse en una persona. Yo estoy de acuerdo contigo. A mí me hicieron todo lo habido y por haber, pues ya inclusive en un fallo de un juez de la República. Yo creo que es importante, no simplemente no, es importante porque pueda dar a conocer hechos que se concatenan y que dan lugar a mostrar una política de seguridad democrática que no era la que requería el país, que no era la que necesitaba el país y que devino en casos tan desafortunados como lo que es las ejecuciones extrajudiciales. Desde esa perspectiva yo lo veo ahí. Yo creo que hay una cosa que aquí no hemos hecho y lo vamos a tener que hacer, Vicky, los que están en el Congreso, y es concatenar lo que es el delito de odio, porque eso es lo que ha vivido la sociedad colombiana últimamente. El odio, y con ese odio se hace muchísimo daño porque se aprovecha precisamente para la vindicta. Yo no he visto Matarife, yo creo que los documentales son interesantes, son importantes en la medida en que cuenten con sobriedad la verdad y en la medida que le sirvan a la gente para formar pensamiento crítico y no para formar venganza. Claro, pero solo una cosita, Jairo, una precisión, y es que a una persona se le puede endilgar una conducta penal sin ser condenada por ello, Piedad. Es un debate que tiene mucho de largo. No, Vicky, yo no estoy de acuerdo con que eso sea así, y te lo voy a decir porque yo soy una de las víctimas. O sea, a mí se me acusó de ser de las FARC. Yo nunca, jamás en mi vida he participado en las FARC. Es más, yo conocí al señor Timochenko en La Habana cuando estaban a punto de finiquitar los acuerdos. De resto, yo lo que hice fue acercarme a una insurgencia que creyó en mí por mi rectitud para liberar 40 y pico de personas. La gente no sabe y no recuerda que el ELN me entregó a mí más de 150 personas que estaban secuestradas. Pero por eso yo pienso, no puede ser que fundamentándose en la libertad de expresión, uno en lugar de crear, degenere. Yo creo que no lo hacen de mala fe. Creo que en un momento dado pues tienen el interés que pueden tener, no solamente los que lo produzcan, sino mucha otra gente alrededor, de que en este país se sepa la verdad.
Piedad, hace un momento estábamos hablando sobre el gobierno del presidente Iván Duque, pero quiero que hablemos de la alcaldía de Bogotá y el papel de la alcaldesa Claudia López. ¿Cómo le ha parecido pues la alcaldía de Claudia López? A ver, yo creo que a Claudia López, al igual que muchos alcaldes del país, les ha tocado dar un viraje en el camino de lo que proponían, porque la pandemia ha absorbido todo el accionar político. Yo realmente no, para decirte la verdad, no sigo muy de cerca su alcaldía. Vuelvo y reitero que este país ha cambiado de alguna manera por cuando elige una mujer lesbiana y una mujer que finalmente es controvertida. Todos los alcaldes con esto de la pandemia van a quedar bien o mal, de acuerdo a cómo lo hagan, porque pienso que no se tomaron las decisiones a tiempo, que muchas veces esas decisiones no pueden ser tomadas para pensar en la presidencia de la República, sino para pensar en que hay que proteger al país, hay que proteger la gente, hay que buscarle alternativas, y Bogotá tiene los recursos para ayudar al sector informal y para proveerlo de cosas que requiere, como los tapabocas, los ventiladores. Lastimosamente para ella, su paso por la alcaldía va a ser calificado de acuerdo a lo que pase con la pandemia. ¿Y la pandemia la han manejado bien? Digo Claudia López, digo el presidente Duque, digo el alcalde de Medellín, digo el alcalde de Cali, y bueno, el que usted quiera. ¿Lo han manejado bien en la pandemia? No, yo creo que han faltado muchas cosas, porque esto los cogió con los calzones abajo, porque un sistema de salud tan precario, privatizado, no logra realmente enfrentar una situación de esta naturaleza. Voy a decir algo que van a decir que es porque es Venezuela. A mí me cogió la cuarentena en Venezuela, me tocó irme para Cuba para llegar a Colombia, y yo quedé muy sorprendida, Vicky, con toda la seriedad de ver cómo toda la gente en el primer día, todo el mundo se encerró y empezaron a tomarse decisiones para proteger a la gente. Aquí hubo mucho relax en relación con la pandemia, pensaron que eso era una simple gripa, y cuando empiezan a tomar decisiones ya era un poco tarde. Sobre todo, por ejemplo, el Instituto de la Universidad Javeriana de Estudios Políticos, si no estoy mal, el presidente dice que ha invertido 200 y pico de billones, y la Javeriana lo refuta y le dice que son escasamente 2.5 billones de pesos. Entonces, yo creo que ha faltado muchísimo, que no es una acción solamente en Bogotá, sino de todo el país, de ir a los sitios donde la gente tiene más dificultades y que se muere pues por la imposibilidad de atender. Muy lamentable que el presidente de la Asamblea del Chocó se murió hace 2 días, y así sucesivamente una serie de personas que no por la relevancia que tengan en la sociedad, sino que resignifica lo que le pasa a la gente pobre de este país. Le entiendo entonces que está mejor la atención de la pandemia en Venezuela que en Colombia, ¿es lo que usted nos quiere decir? Pues yo no quería decir eso, pero pienso que sí está mejor. Yo veo muchas noticias, y más ahora pues con este despacho tan tenaz, y veo permanentemente la información, lo que se está haciendo, la preocupación cuando aumenta, pero el país que para mí lo ha manejado excelentemente es Cuba, definitivamente. ¿Por qué razón, Piedad? ¿Por qué Cuba lo ha manejado perfectamente? ¿Qué han hecho? Vicky, porque es que lo que la gente no sopesa ni aprecia es la capacidad científica, que fue una decisión del comandante Fidel en su momento de dirigir a la isla hacia la investigación, a la formación. Y yo estuve en Cuba cuando arrancó la pandemia también, yéndome de Venezuela, y uno se da cuenta la preocupación por atender a todo el mundo, por darle medidas e información de lo grave que puede ser esto, hasta el punto de que ya están abriendo el país. Hace poquito llegó, menos de 8 días, un avión con 240 personas de España, y hasta el ministro de Relaciones Exteriores estaba ahí al frente mirando cómo se hacían las prácticas para que la gente que estuviera infectada no fuera a infectar el país, porque tienen conocimiento, porque se preocupan por las enfermedades, porque tienen los métodos para enfrentarla, y porque es un país con mucha disciplina. 12:54 minutos, ya vamos terminando, Piedad. Déjeme preguntarle esa palabra que
tantas veces le dijeron, hoy todavía le da dolor de cabeza, maluquera, rechazo, esa palabra con la que la llamaban, Teodora? No. ¿Ya no le importa? A mí no. No, y me lo quitan cada rato, pero me puse a averiguar en la Roma antigua quién era Teodora, y era una prostituta famosa del monarca de esa época, pero que fue muy sobresaliente por la capacidad que tuvo de trabajar por la gente, de trabajar por los menos favorecidos. Pues yo no sé de dónde se inventaron eso para mí, pero pues obviamente que eso ya está incrustado en mucha mente de la gente, y cuando me quieren insultar en cualquier parte me gritan Teodora. Piedad, ¿usted, si lo hubiera logrado, hubiera sido buena presidenta de Colombia? Sí, estoy absolutamente segura que sí, porque una cosa que yo les enseñé a mis hijos desde que estaban más pequeños, cuando yo tuve cargos muy importantes aquí en Antioquia, yo fui la segunda a bordo del alcalde de ese entonces, que era William Castillo, y me fui catalogada como la mejor funcionaria durante 3 años diferentes por mi trabajo, por mi compromiso, porque yo no estoy en la política por hacer plata, porque le enseñé a mis hijos que si yo tenía un carro que era de la alcaldía o era del gobierno, no tenían por qué utilizarlo ni por qué abusar de ello. Yo sí creo que hubiera sido excelente presidenta por el amor que tengo por este país, pero sobre todo por una razón. Yo no soy de las dentro de los sectores de la izquierda, si se quiere llamar así, odio a los empresarios, yo no. Yo quiero mucho a los empresarios de este país, creo que los tratados de libre comercio arrasaron con sus iniciativas, que lo más importante es que Colombia vuelva a producir, que tengan garantías, que tengan posibilidades, que generen empleo. Por lo tanto, yo creo que el amor que yo siento por el país era mucho más allá de las vanidades y de las celebridades personales, y sobre todo, vuelvo y le reitero, amo este país, soy afrodescendiente, tengo la posibilidad como hija de un hombre negro y una mujer blanca, de mirar otras expectativas, otras perspectivas, y eso me forjó en el carácter de ser capaz de entender la otredad. ¿Por qué razón en Colombia no ha habido una mujer presidenta? Aquí todavía hay mucho machismo y hay mucha resistencia a reconocer que las mujeres somos capaces, que podemos dirigir, que podemos darle bienestar a la sociedad. Mire, Vicky, yo creo, y lo digo con toda tranquilidad, que este país no se desfondó en la guerra por la capacidad que tuvieron las mujeres de enfrentar esa guerra. Hubo municipios en el Chocó que se quedaron como Acandí, sin nombres, porque todos o fueron exterminados o se fueron a la guerra, y las mujeres estuvimos ahí, y eso demuestra la capacidad de mandatar, de gobernar en situaciones tan críticas. Pero todavía cunde mucho el machismo, la subvaloración, las frases que dicen que es que es mujer, no, pues es que esas son las mujeres, los chistes que hacen mucho daño, y yo creo que Colombia puede aplicarse en un momento determinado a tener una mujer que reúna todas esas calidades. Sí, y la verdad es que hay mucha hipocresía, porque hay un movimiento que dice valorar a la mujer en Colombia, pero la verdad es que constantemente la están devaluando, constantemente la están minimizando, constantemente la están apocando, la están destruyendo, tratando de destruir. Y sobre todo, Vicky, que cuando uno es una mujer que tiene criterio, que tiene personalidad, que se enfrenta como lo que te ha pasado a ti, es una loca, es una histérica, pelea con todo el mundo, no sabe ni qué quiere ni para dónde va, le falta un marido, le falta un macho, y esas son las frases que le endilgan a uno. Sí, lamentablemente sí. ¿Y usted ve mujeres que crea que puedan tener futuro en la política ahora que usted se retiró de la política? Pues Vicky, yo pienso que eso vuelve y se enmarca como dentro de lo mismo. Yo tengo entendido que la alcaldesa tiene muchas ganas de ser presidente, mucho interés, pero yo creo que más que el interés, más que las ganas, lo que tiene que demostrar uno es humanismo, humanidad por un país que la requiere a gritos. Por ejemplo, en su momento, si el Partido Liberal hubiera apoyado a Cecilia López, Cecilia es una mujer muy capaz, muy competente, muy brillante, pero obviamente les fastidian las mujeres que piensan. Yo lo hubiera podido hacer también, pero les choca a las mujeres que piensan,
yo por ahora en el escenario realmente no sé de mujeres que puedan ser presidentas del país. ¿Pero usted cree que Claudia puede ser o no? Pues eso va a depender mucho de lo que haga en la alcaldía de Bogotá, pero sobre todo, con todo cariño se lo digo, desprenderse de esa soberbia, de esa estigmatización por quienes no piensan como piensa ella. Tiene una capacidad de trabajo impresionante, tiene una formación absolutamente sólida, pero este país requiere de cariño, requiere de afecto, requiere no de quien esté confrontando con todo el mundo, sino de hablarle. Su prueba de fuego es Bogotá. Bogotá es la capital del país y en Bogotá confluimos muchos hombres y muchas mujeres de las regiones, y ahí se verá si es capaz de hacerlo, si lo logrará. Nos vamos, Jairo. No. Piedad, ¿las FARC la decepcionaron? Claro, me decepcionaron en el sentido de, primero que todo, porque yo nunca participé, ni fui amiga de ellos, ni estuve en nada de eso. Segundo, porque mi capital político no lo conseguí con las FARC. Es más, en el Chocó, en una oportunidad quemaron en Bojayá todas las urnas y la votación era totalmente mía, casi me hundo. Pero me decepcioné porque no fueron claros, porque si el presidente Santos les había dicho que como condición les ponía que yo no debía estar en absolutamente nada que tuviera que ver con el acuerdo de paz, me lo hubieran dicho, me lo hubieran expresado, me lo hubieran manifestado, y yo no hubiera dado tanta hora yendo cada rato a La Habana, aunque el presidente Santos me pidió en muchas oportunidades que ayudara, que coadyuvara, pero no había necesidad de confrontaciones internas de ellos, y mucho menos de hacerme la guerra a mí, que lo único que hice fue construir escenarios, porque gústeles o no, el escenario de la paz se abre con las liberaciones, que era la exigencia tanto del presidente en su momento Santos como del expresidente Uribe. No le pregunté por Santos, fíjese. Sí, que le vaya bien. ¿Le gusta el papel que está haciendo ahora? ¿Cuál? No me he dado cuenta. ¿Y le preocupa el tema Odebrecht, o eso no va a pasar nada con Odebrecht y la financiación de las campañas? Pues el que debería estar temblando con eso son ellos, pues, pero aquí les parece más importante saber si yo soy amiga de Alex Saab que la plata que entró de Odebrecht en las campañas presidenciales. Tienen mucha capacidad de manejar la justicia, de arrodillarla para que no se hagan las investigaciones pertinentes. En otro país ya habrían ocurrido otras cosas diferentes. Sí, ¿no? ¿Y cómo han logrado, y digo en general, cómo han logrado poderosos evadir la justicia, Piedad? ¿Por qué aquí es tan difícil que hay unos intocables? Yo creo que eso es clarísimo, y usted, que es experta en la vida pública, lo sabe. Hay unos intocables, nadie los toca. No, y sobre todo, Vicky, que a cargos tan decisorios y tan definitivos para la justicia como la fiscalía llegan personas con amarres politiqueros y no realmente con intereses claros frente al país, y por lo tanto esos amarres impiden que se profundicen las investigaciones, que avancen, que lleguen realmente a esclarecerle la verdad al país, sobre todo por acabar con ese tipo de prácticas que enrarecen y cuestionan la política. Piedad, pues un gusto. Gracias por acompañarnos, por conversar, porque lo que hicimos fue conversar durante esta hora para todos los que nos siguen a través de Semana. A usted mil gracias, mucha suerte en su vida alejada de la política, y yo sé que cualquier cosa siempre le echamos un telefonazo y la llamamos. No, mi amor, muchas gracias, te agradezco mucho este espacio, alejada del tema electoral, pero jamás alejada de los intereses de los derechos humanos y de la vida de mi país. Mil gracias a Piedad Córdoba por estar con nosotros. A ustedes, gracias por conectarse. Esto es Semana.